Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos alumnos de la materia de álgebra 2. En esta oportunidad vamos a exponer lo que son los espacios vectoriales. El grupo está compuesto por Diego Carrasco, Mauricio Verdigués, Fabián Endara, mi persona y Roberto Merino. Vectores en el espacio. ¿Qué es un vector en el espacio o qué es un conjunto vectorial? Un espacio vectorial en Rn, los vectores tienen n componentes y siguen las mismas operaciones que los vectores en el plano y en el espacio, que se representan con el vector y sus componentes. Hay unas reglas para esto de que son los espacios vectoriales, como ser que no se pueden representar geométricamente, cumplen ciertas propiedades, que son 10 axiomas para que sea un espacio vectorial, y pues lo vamos a hablar más adelante. El producto escalar de dos vectores, lo usual en las operaciones con vectores, y el vector nulo, en el cual daremos ejemplos más adelante, como lo vaya pasando el tema. Espacio vectorial. El espacio vectorial tiene una definición bien propia, que un espacio vectorial es un conjunto no vacío con elementos que son vectores, que cumplen las operaciones que ya dijimos, como suma de vectores y el producto escalar por un vector. Como veníamos diciendo, para que sea un espacio vectorial tiene que cumplir con 10 axiomas. Si es que no cumple estos 10 axiomas o estas 10 reglas, no podría ser considerado un espacio vectorial. En los axiomas tenemos este ejemplo, que sean cualquier vector, vector B, vector U, vector W, pertenecientes a un espacio vectorial Rn, cualquier espacio, puede ser Rn a la 2, Rn a la 3, que son en el espacio y en el plano, o elevado a lo que sea. Y la constante, que lo tomamos como el escalar. Ahora, los 10 axiomas son, como hemos dicho, las operaciones que podemos hacer con estos vectores. Como primer caso tenemos la suma de vectores. Dados dos vectores, su suma tiene que pertenecer al espacio que estamos hablando. Esta se puede también como propiedad de clausura. El axioma número 2, el axioma de conmutatividad. Dados dos vectores U y B, su resultado también tendría que ser proporcional o igual a la suma de B más U. Se conmuta. Como tercer axioma tenemos la asociatividad. Dados tres vectores U, B y W, los podemos asociar de tal forma que el resultado sea el mismo. U más B más W, o también puede ser el caso del vector U más la asociación del vector B más el vector W. Elemento neutro. El elemento neutro es sumar el mismo vector con su elemento neutro, en este caso 0, que es el elemento neutro, que nos va a dar el mismo vector. Existencia del opuesto aditivo. ¿Qué es el opuesto aditivo? El opuesto aditivo es el mismo vector, pero con signo negativo, se podría decir, que como resultado nos tiene que dar el elemento neutro. Multiplicación de un escalar por un vector. Es como decíamos, las operaciones de vectores tienen que cumplir. En este caso, la multiplicación de escalar por un vector tendría que pertenecer al espacio vectorial de R elevado a la n, que n puede ser cualquiera. Asociatividad. A la asociatividad, en este caso, es la multiplicación de dos escalares por un vector. Tendría que ser igual a la multiplicación asociada por el otro escalar multiplicado por el vector. Como octavo axioma, tenemos la distributividad de un escalar respecto a la suma de vectores, que es lo mismo casi que cuando tenemos un escalar, o cualquier número, y tenemos una suma de vectores, el resultado puede ser expresado como la suma del escalar por el vector U más el escalar por el vector W. Tenemos también la distributividad de un vector respecto a la suma de escalares, que es lo mismo pero al contrario, que dados dos escalares cualquiera, multiplicado por un vector, tiene que cumplir tiene que dar el mismo resultado que si estuviéramos multiplicando el escalar K por el vector U más el escalar R por el vector U. Y por último, axioma, tenemos que el elemento unitario, o 1, multiplicado por el vector, tiene que dar el igual al mismo vector. Dado un caso que no cumpla un axioma, ya no podría considerarse un espacio vectorial. Más adelante vamos a dar ejemplos de cómo algunos no cumplen y otros sí cumplen.
Como estábamos diciendo anteriormente, para que para que sea un espacio vectorial tiene que cumplir sí o sí los 10 axiomas vistos en la diapositiva. En este caso vamos a utilizar un ejemplo de matrices. En este caso tenemos una matriz 2×2 y vamos a demostrar los 6 axiomas. Primero, la suma de matrices. La suma de matrices tiene que pertenecer al espacio matricial. En este caso estamos utilizando una matriz de 2×2. Tenemos la matriz A y la matriz B. La matriz A compuesta por los elementos 1, 1, 1. La matriz B compuesta por los elementos 2, 2, 2, 2. La suma de matrices va a cumplir que va a pertenecer al mismo espacio, es decir, que va a tener el mismo número de filas y el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Primera axioma cumplida. Ahora tenemos la axioma de la conmutatividad. ¿Qué nos dice la conmutatividad? Que la suma de matriz A más la matriz B tiene que ser igual a la suma de la matriz B más la matriz A. En este caso, la matriz A más B es igual a 3, 3, 3, 3. Y si es que conmutamos, nos tiene que salir el mismo resultado. En este caso, ya que los elementos son sencillos, podemos ver a simple vista que sí se cumple esta propiedad. Axioma de asociatividad. En este caso, la asociatividad entre A más B, ya lo teníamos calculado, más la matriz C, nos tendría que servir la matriz 9, 10, 11 y 12. Ahora, si es que asociamos la matriz, en este caso B más C, y luego lo sumamos con la matriz A, nos tendría que salir el mismo resultado. Si es que en caso no nos sale, ya no cumple la propiedad y ya no sería un espacio vectorial. En este caso, sí cumple, como podemos ver. Ahora, tenemos el axioma de elemento neutro de una matriz. Elemento neutro de una matriz, en este caso la matriz A, más la matriz nula. En este caso la matriz nula es una matriz compuesta de 0, 0, 0 y 0. La matriz A ya la tenemos. En este caso podemos darnos cuenta que al sumar la matriz nula nos da la misma matriz A. Cumple el cuarto axioma, que es elemento neutro. Quinto axioma, existencia del opuesto aditivo. El opuesto aditivo, como saben, estábamos haciendo en la misma matriz, solo cambiar con el número negativo. En el ejemplo, la matriz A, su opuesto aditivo sería la matriz, solo que negativa. En este caso sería lo mismo, pero con su número. Ahora, al sumar el opuesto aditivo, nos tendría que dar 0. En este caso, como son los mismos elementos, podemos ver que la matriz A menos más su opuesto aditivo nos da una matriz nula. Cumple el quinto axioma. Sexto axioma. El sexto axioma nos dice que la multiplicación de un escalar por una matriz debe pertenecer al mismo espacio. En este caso, una matriz 2×2. Nos damos un escalar cualquiera, puede ser cualquier número. En este caso tomamos el número 4. Y luego lo multiplicamos por la matriz, en este caso la matriz A. Sería 4 por 1, 1, 1, 1. Nos da 4, 4, 4, 4. Podemos ver que sí cumple el sexto axioma, que nos dice que una matriz A, un escalar multiplicado por la matriz A debe pertenecer al mismo elemento, en este caso la matriz 2×2. Asociatividad. En este caso nuestra matriz A es 1, 1, 1. ¿Qué nos dice la propiedad de asociatividad? Que podemos asociar los escalares y multiplicarlo por la matriz. En este caso el resultado no tendría que cambiar. Aquí hemos realizado las operaciones. En el caso del escalar por la matriz A, aquí hemos asociado la matriz. Aquí hemos multiplicado directamente los escalares, 4 y 2, que nos da 8, y la multiplicación es el mismo. Y ahora hemos asociado el vector, el escalar 4, y hemos multiplicado la matriz con el escalar 2.
Y como podemos observar, el resultado no cambia. Podemos decir que el axioma de asociatividad se cumple. Ahora, distributividad respecto a la suma de matrices es básicamente lo mismo, solo que tenemos una suma de matrices. En este caso ya tenemos calculada la suma de la matriz A más la matriz B, es una matriz de 2 por 2 con elementos 3, 3, 3, 3. Y al multiplicarlos por un escalar, el resultado no cambia. Como podemos ver, si tomamos un escalar cualquiera, ya sea 4, ya sea 2, y luego lo multiplicamos por esto, no va a cambiar. Podemos decir que el octavo axioma se cumple. Noveno axioma, que es la distributividad de una matriz respecto a la suma de escalares. En este caso es lo mismo, ahora sumamos los dos escalares, en este caso 4 más 2 nos daría 8, y al multiplicarlo por la matriz A nos daría una matriz de elementos de 8, 8, 8 y 8. Y ahora si es que lo multiplicamos, digamos, el escalar 4 con la matriz A, y luego lo multiplicamos el escalar R con la matriz A, y luego al sumarlo nos tendría que salir la misma matriz. Podemos decir que el noveno axioma sí se cumple. Y por último tenemos la multiplicación de escalar por la matriz, la multiplicación de un escalar 1 por la matriz A, que es lo mismo, que es la unidad, por la matriz, y a simple vista se puede observar que sí se cumple ese axioma. Ahora, cumplidos los 10 axiomas, podemos decir que este sí es un espacio vectorial. En nuestro ejemplo número 2 tenemos que sea un espacio vectorial con conjunto de números racionales entre A y B, tal que A y B pertenecen a los números enteros y B tiene que ser distinto de 0. Volvemos a hacer el mismo ejemplo anterior. Verificamos uno por uno los axiomas para ver si cumple, y en el momento que no cumpla un axioma, nos detenemos, podemos decir que no es un espacio vectorial. En este caso nos damos tres números cualquiera que sean enteros. El primer axioma nos dice que la suma tiene que pertenecer a los números enteros. Podemos ver que sí cumple. En el segundo axioma podemos ver que sí cumple. Y también el tercero, el cuarto y el quinto. En el caso del sexto, podemos dar un escalar que sea 0, en el cual ya no cumpliría, por lo tanto ya no sería un espacio vectorial. El tema que vamos a tocar ahorita es subespacios vectoriales. En los subespacios vectoriales hay un conjunto vector W que satisface los axiomas de espacios vectoriales dentro de un espacio vectorial V. Esto vuelve el vector W en un subespacio de vector U. Para demostrar que el vector W es un subespacio vectorial de vector V, se deben cumplir dos condiciones. En la primera condición es si el vector U y el vector V pertenece al vector W, entonces el vector U se suma más el vector V, donde pertenece al subespacio W. En la condición 2, si el vector U pertenece al subespacio V y el escalar pertenece a los reales, entonces el escalar del vector U pertenece al subespacio W. En el primer ejemplo, en el espacio vectorial V es igual a una tridimensional, indicar si los siguientes son subespacios W. Sean desde el vector A1, B1, 0 y el vector de V, que sería A2, B2, 0, pertenecen al subespacio W, y K es el escalar que pertenece a los números reales. En el punto 1, si sumamos los dos vectores, entonces nos daría los vectores tipo del primero, que es el vector U, y del vector V, que serían A1 más A2, B1 más B2, igual a 0, que pertenecen al subespacio W. En el segundo punto, multiplicamos el escalar con el vector, que sería entonces digamos, acá se multiplicaría, que sería K, A1, K, B1 igual a 0, que pertenecen al subespacio W. Por lo tanto, el W es un espacio de 3 dimensiones. En el segundo ejemplo, que es el espacio vectorial V, que es igual a una tridimensional, de indicar si los siguientes son subespacios de la U, que serían, digamos, el vector U con sus condiciones de A1, B1, C1 y el vector V con sus condiciones de A2, B2, C2 pertenecen a los subespacios W y K pertenece a los reales.
Entonces, en el primer punto veremos que los dos vectores se sumarían y darían los mismos resultados pertenecientes al subespacio de U. En el punto 2 multiplicamos el escalar con el vector, que darían K1, KB1 y KC1, que no pertenecen al subespacio U. ¿Por qué? Es porque todos los números tienen que ser mayor o igual a 0. Como dice aquí, el producto del escalar por el vector no pertenece al subespacio W, porque el escalar K puede asumir un valor negativo. Por lo tanto, W no es un subespacio vectorial de 3 dimensiones. Ya vamos a explicar las combinaciones lineales. Bueno, un vector W es una combinación lineal de cierta cantidad de vectores, ya sea 3 o 5 o 6, ¿no? Si W puede expresarse de la siguiente manera, que es multiplicado por escalar, bueno, por diferentes escalares, donde K pertenece a los números reales. Entonces, como ejemplo tenemos el vector W, que vale 3, 7 y 5, es un espacio tridimensional, se podría expresar como la combinación lineal de los vectores B1, B2 y B3. Para verificar esto, se multiplica el escalar K1, K2, tres diferentes escalares, a nuestro vector inicial, por así decirlo. Obteniendo así el vector inicial, que vale 3, 7 y 5, que es igual a el escalar 1 multiplicado por el primer vector de 1, 3, 2, más el escalar 2 multiplicado por el segundo vector, y el escalar 3 multiplicado por el tercer vector. Por propiedad distributiva, se distribuye la K, así es el primer vector, y se resuelve el sistema. Ahora, como tenemos tres diferentes incógnitas, podemos crear un sistema de ecuaciones con el anterior. Entonces, igualamos K1 más K2, sale más K1 menos K2 más 4K3. Este sería nuestro primer punto. 3K1 más 2K2. 3K1 más 2K2 menos 5K3, nuestro segundo punto. Y con eso ya tenemos nuestro segundo punto. Y 2K1 más 3K2 menos 8K3 sería nuestro tercer punto. Esos tres puntos se los ponen en el sistema de ecuaciones, igualando, claro, al vector inicial de 3, 7, 5. Ahora vamos a resolver por el método de Gauss-Jordan. Resolviendo por el sistema de Gauss-Jordan, nuestro sistema de ecuaciones de tres incógnitas, pues primero agarramos los números y dejamos de lado las incógnitas, ¿no? Aquí sería 1 menos 1, 4. 1 menos 1, 4. Y creamos la matriz junta al 3, 7, 5. ¿No? Primero hay que escalonar, claro. Entonces, ahí multiplicamos por 3 a la fila número 1 para luego restarlo con la fila número 2, así creando menos 3 más 3 a un 0, ¿no? Se reemplaza. Lo mismo para la última fila, multiplicando por 2 a la fila 1 y restando a la fila 3. Creando así 2 menos 2 más 2, 0. Vemos de que acá ya tenemos los dos ceros, ¿no? Tenemos igual 2 5, ¿podemos eliminar la última fila? No, ¿por qué? Porque si tenemos 16, ahí recién podríamos eliminar la última fila. Por lo tanto, tenemos que restar la fila número 2 con la fila número 3. Restando estas dos, nos saldrán. Restando estas dos y pasarlo el resultado a la fila número 3. Así ya tenemos nuestra matriz escalonada. 1, 5, 1, nuestro resultado, ¿no? Ya podemos de una vez convertirlo en un sistema de ecuaciones normal. Ya que aquí es un 1, podemos pasarlo a la última variable, igualada a 1, y de ahí lo siguiente, igualar, ¿no? O bueno, reemplazar 1 por acá y resolver. Finalmente nos saldría estos resultados: que la primera variable K1 valdrá 2, la segunda 3 y la última 1. Regresamos a nuestra primera ecuación, por así decirlo, y reemplazamos los valores de las variables ya en su posición. En este caso, K1 vale 2, K2 vale 3, K3 vale 1. Igual, por propiedad distributiva, se obtiene los datos y ya simplemente se les sumar, para así finalmente obtener que son iguales, significando que
que así es una combinación lineal la ecuación. El siguiente tema vamos a hablar de la independencia lineal. ¿Qué es la independencia lineal? Es cuando la solución es trivial y no depende del anterior vector. A partir de los vectores B1, B2, B3, cuales sean, se plantea la ecuación como multiplicando las variables K1, K2, K3 hasta que sean necesarias, ¿no? Y se las iguala a 0. Ahora, hay dos condiciones para que la condición, dos condiciones para que la, se deben cumplir dos condiciones para que la sea independencia lineal. Pues a partir de cualquier cantidad de vectores, tienen que multiplicar el escalar K, claro, con variable a cada uno de los vectores, ¿no? Así digamos, tenemos K1 por el vector 1 más K2 por vector 2 más K3 por vector 3 y así, y así, y así. Solo que al final se las iguala a 0, sí o sí, igualado a 0. La primera condición, a ver, si la única solución es trivial, o sea, que las variables K1, K2, K3, cuales sean iguales a 0, el conjunto es linealmente independiente, ¿no? Si además de la solución trivial se tiene otras soluciones, un montón de infinitas soluciones, se dice que el conjunto va a ser linealmente dependiente. Eso solo si es que no es 0, claro. Como ejemplo tenemos indicar si es que el conjunto de los vectores B1, B2, B3 son linealmente independientes o linealmente independientes, ¿no? Entonces, como primer paso, se los multiplica por la K1, K2, K3, muchas variables, ¿sí, no? Y se las iguala a 0. Por siguiente se reemplaza el vector número 1, que vale 1, 2, 1, se lo reemplaza, para luego aplicar la propiedad distributiva a cada uno. Y finalmente crear el sistema de ecuaciones de ya multiplicado las variables, cada una igual a 0. Ya. Primero hay que escalonar, como en el anterior paso, que es multiplicando, vamos a escalonar multiplicando a la fila número 1 por 2 y restándola a la fila número 2. Y se obtiene 2 por 1, 2, menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 2, menos 4, más 5, 1. Entonces, luego también se lo resta a la fila número 1 con la fila número 3. Menos 1 más 1 es 0. Para al final obtener una matriz nueva de 1, 2, 3 y dos filas que se repiten. Si dos filas se repiten, se elimina, automáticamente se vuelve nula la última, por lo cual, aquí tenemos el ejemplo, se repite 0, 1, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, y se elimina por completo la última fila. Entonces, debido a que ahora tiene infinitas soluciones, ya que el número de incógnitas es mayor al rango de 2, tenemos 3 incógnitas sobre el rango de 2, por lo tanto, sería linealmente dependiente, ya que no igualaría a 0 cada una de las incógnitas, sino una que de nada. Bueno, voy a proseguir con el siguiente ejemplo de independencia lineal. Para este ejemplo vamos a utilizar 4 matrices que son 2 por 2. Para resolver esto, principalmente lo que usamos para hacer todo independencia lineal y todo este tipo de ejercicios es usar una combinación lineal. Entonces, decimos para nuestra combinación lineal que K va a multiplicar a cada una de nuestras matrices. K1 va a ser multiplicada por la matriz de A, K2, más K2, la matriz B, más K3 por la matriz C, más K4 por la matriz D. Todo esto lo igualamos a 0. Entonces, K va a multiplicar a nuestras constantes, donde vamos a formar un sistema de ecuaciones 4 por 4, donde vamos a multiplicar K1 por el primer valor de nuestra matriz A, y vamos a ir multiplicando sucesivamente y vamos a ir armando el sistema de ecuaciones. Armamos nuestra matriz y para averiguar si nuestra matriz es linealmente independiente,
tenemos que escalonar nuestra matriz mediante el método de Gauss-Jordan, donde vamos a tomar como pivote el 1 que tenemos acá. Entonces vamos a cambiar esta fila por ceros, estas tres filas por ceros. Perdón, esta columna por ceros. Entonces hacemos la operación donde a la fila 2 vamos a reemplazar la misma fila 2 menos 4 veces la fila 1. A la fila 3 vamos a reemplazar la fila 3 menos 3 veces la fila 1. Y a la fila 4 vamos a reemplazar la misma fila menos 2 veces la fila 1. Entonces vamos a tener nuestras filas ya sumadas o, por así decirlo, operadas, donde vamos a tener ya ceros. Pero como tenemos que escalonar, entonces proseguimos a trabajar la siguiente columna, donde a la fila 3 vamos a reemplazar la misma fila menos 2 veces la fila 2, y a la fila 4 menos 3 veces la fila 2. Y ya tenemos nuestro segundo escalón. Y para nuestro último escalón vamos a tomar este pivote y solo reemplazamos a la fila 4 la misma fila menos 3 veces la fila 3. Donde para nuestra última fila va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué nos dice cuando una fila es igual a 0? Bueno, cuando la variable es igual a 0, es que la solución es trivial. Entonces, como la solución única es trivial, el conjunto de matrices es linealmente independiente. En el teorema de dependencia lineal tenemos estos tres puntos. Si un conjunto de R vectores en un plano Rn, si nuestro rango es mayor a n, entonces el conjunto de vectores es linealmente dependiente. Si nuestro rango es menor a n, los vectores pueden ser linealmente dependientes o independientes. Y nuestro tercer punto es que dos vectores son linealmente dependientes si uno de ellos es proporcional al otro. Para nuestro ejemplo tenemos que determinar si el conjunto de vectores 2, 3, 5, 7, 4, 2 y 8, 5, 1 y 2, 0, 1 es linealmente independiente o linealmente dependiente. Tenemos un rango un rango igual a 4, los cuales pertenecen al espacio de vectores tridimensional, donde nuestro espacio tridimensional va a ser igual a 3 y nuestro rango es mayor a n, entonces los vectores son linealmente dependientes. Para el tema de bases, tenemos que ver que sea V un espacio vectorial y S sea igual a B1, B2, B3 hasta Bn, es un conjunto infinito de V. Entonces, esa será una base de V si es que cumple los siguientes parámetros, en que S es linealmente independiente y que S genera un espacio vectorial. Por ejemplo, los vectores I igual a 1 y 0 y J igual a 0 y 1 forman una base para los vectores bidimensionales en R2. También los vectores I, 1, 0, 0, J igual a 0, 1, 0 y K igual a 0, 0, 1 son una base para los vectores tridimensionales en R3. Dados los vectores tridimensionales de B1 igual a 1, 3, 2, B2 igual a 2, 7, 7 y B3 igual a 1, 5, 9, debemos ver si es una base viendo los parámetros que ya habíamos dicho anteriormente, y para esto utilizamos el método de Gauss-Jordan. Así que verifiquemos si S es linealmente dependiente. K1 se multiplica al vector 1, K2 al vector 2 y K3 se multiplica al vector 3. Entonces lo hacemos en forma de un sistema de ecuaciones donde después pasamos a convertirlo a una matriz. Resolviendo por el método de Gauss-Jordan, utilizamos el pivote, que es el 1 que está al principio, para hacer operaciones elementales, donde a la fila 2 le asignamos los mismos valores de la fila 2 menos 3 veces la fila 1, y a la fila 3 le asignamos los mismos valores de la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Entonces nos quedaría esta matriz donde utilizamos ya el pivote, que es este 1, y seguimos haciendo operaciones elementales donde
A la fila 3 le asignamos los mismos valores de la fila 3 menos 3 de la fila 2 para terminar escalonando la matriz. Entonces terminamos viendo que el rango de la matriz A es igual a 3 y el rango de la matriz aumentada también es igual a 3. Como las incógnitas también son 3, eso termina siendo una solución trivial, lo cual significa que tiene una única solución. Entonces el conjunto S de B1, B2 y B3 es linealmente independiente. Ya. Ahora tenemos que verificar si S genera al vector en el espacio tridimensional, C el vector U igual a ABC en el espacio vectorial. Entonces tenemos que hacer combinación lineal donde multipliquemos K1 por el vector 1 más K2 por el vector 2 más K3 por el vector 3 hasta generar un sistema de ecuaciones que esté igualado en el vector U. Entonces, por operaciones elementales, debemos hallar el determinante de la matriz de coeficientes, donde tomamos como pivote el número 1 que está en la primera fila y la primera columna. Para esto hacemos las operaciones que es la fila 2, le asignamos el valor de la fila 2, menos la fila 3, y la fila 3, los mismos valores de la fila 3, menos 2 de la fila 1. Entonces sacamos una columna que sea un 1 seguida de dos ceros. Entonces, para sacar el determinante, borramos la primera columna y la primera fila. Así que nos quedaríamos con el escalar, que sería 1, y la matriz reducida, que sería 1, 2, 3 y 7, y hacemos las operaciones que son el cruz. 1 por 7 igual a 7, 3 por 2 igual a 6, esto se resta, o sea el 6 pasa con el signo negativo, y esto es igual a 1. 1 siendo distinto de 0 es que es consistente determinado, lo cual es espacio vectorial tridimensional. Finalmente, ese sí es una base del espacio vectorial. La dimensión de un espacio vectorial V de dimensión finita es el número de vectores de una base para un espacio vectorial. Para hallar una base para A igual a X, Y, Z perteneciente a 2X más Y más 2Z igual a 0. Se toma la ecuación dada donde despejamos Y para que nos quede Y igual a menos 2X menos 2Z. Entonces ponemos los componentes del vector uno encima de otro, igualándolos a lo que vayan. X igual a X, Y igual a menos 2X menos 2Z y Z igual a Z. Entonces después se los separa para que X esté separado de Z. Entonces X menos 2X y 0 es un vector más el vector de 0 menos 2Z y Z. Y después procedemos a factorizar. X, Y y Z sería igual a la factorización del primer vector, que sería X por 1 menos 2 y 0 más Z por 0 menos 2 y 1. Entonces, una base para generar el conjunto A es B igual a los dos vectores, que el primer vector sería 1 menos 2 y 0, y el segundo vector sería 0 menos 2 y 1, o puede ser también escrito de esta manera. Entonces la dimensión es 2, dado que hay dos vectores. Para el conjunto de vectores, para ver si es una linealmente independiente o linealmente independiente, agarramos los tres vectores que nos dan, ¿no ven? Y se multiplican prácticamente por K. Digamos, si el vector es 1, el vector 1 se multiplica por K1. Si el vector 2, por K2. Puedes usar, digamos, X si quieres, ¿no? Pero esto es acá por formalidad. Una vez que se multiplican, ya solo resuelves, digamos, ¿no? Lo reemplazas por los valores que mencionan y de ahí se lo distribuyes. Y con eso ya sacas Tienes que ser, es decir, que vas a hacer todo esto por una combinación lineal, donde vas a igualar el vector U por K1 por el vector B1 más K2 por el vector 2 más K3 por el vector 3. Entonces, como el vector U tiene las componentes A, B, C, vas a formar un sistema de ecuaciones donde vas a multiplicar todas las K por cada uno de los componentes de los vectores y así vas a formar tu sistema de ecuaciones. Entonces dice, hallamos el determinante de la matriz de coeficientes y formamos un determinante donde no hacemos Gauss-Jordan, hacemos operaciones elementales para tener una fila, bueno, una columna donde pueda haber ceros para así eliminar filas y columnas y solo tengas que operar un cofactor. Entonces de ahí solo sacas el determinante por la forma de X y donde vas a restar
te va a dar 1 y es distinta de 0, entonces la determinante de A va a ser igual a 0, digo, va a ser distinta de 0, entonces es consistente determinado, única solución. Por el escalar. Ya. U es igual a 1. Sí, están grabando. Pero sí, lo estoy explicando bien. Sí, pues, debería poder